Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos. Es 8 de febrero, las cifras del paro seguirán empeorando. Lo ha vuelto a recordar Mariano Rajoy en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El primer mensaje que ha lanzado el presidente del Gobierno ha dibujado un escenario económico muy negativo que es difícil imaginar, un punto de partida peor y que la situación empeorará en 2012. Estaba previsto que Rajoy presentara las conclusiones del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas, pero el debate ha derivado en los ajustes y reformas puestos en marcha hasta ahora por el equipo de gobierno. Por desgracia, estas cifras no van a mejorar en el corto plazo. Es más, durante 2012 empeorarán. Ello nos obliga a prestar especial atención a facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo. Rajoy, que lo que usted dice de que ha subido los impuestos porque el déficit encontrado es superior no es la verdad. Es sencillamente falso. Esto ocurría hoy en la capital de España, en el Congreso de los Diputados. Si miramos a otro punto, porque 30.000 estudiantes andaluces se verán afectados por el cambio de temario en las oposiciones a la enseñanza pública. La decisión tomada por la cartera de José Ignacio Bernds ha desatado la indignación entre los opositores que tendrán que estudiar otros contenidos a 4 meses de los exámenes. Hoy se han convocado manifestaciones frente a las delegaciones provinciales de educación en las 8 provincias. Y les hablamos ahora del segundo fondo de reptiles que conocimos la semana pasada. Sí, la trama de los expedientes de regulación de empleo que tanto está dando que hablar en Andalucía y que pone en entredicho la gestión del PSOE al frente de la Junta. Y es que el coordinador de política económica, Rafael Carmona, ha asegurado hoy que se dieron 50 millones de euros de forma irregular y sin ajustarse a la norma reguladora. Carmona considera que este dinero no se va a poder recuperar. Y España es el país de la Unión Europea donde más aumentó la tasa de población en riesgo de pobreza en 2010 debido a la crisis económica. Ese año, en 2010, y hace un año, 1 de cada 4 españoles, el 25%, se encontraba en esta situación de pobreza. En total, 11,6 millones de personas del total de 115 millones de ciudadanos europeos que estaban al borde de exclusión social. Y en tribunales hablamos del juicio al juez Garzón, que queda visto para sentencia. Fin, por tanto, a la última sesión del juicio por investigar los crímenes del franquismo. La última palabra la ha tenido el propio Garzón, quien tiene abierto 2 procesos judiciales que le pueden costar su expulsión de la carrera judicial. Esto se lo contaremos con más detalles a continuación, pero ahora vamos a hacer otro repaso, pero por la actualidad deportiva. Eso sí, lo hace como cada día nuestro compañero Hugo Vaca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, ya estamos inmersos de lleno. Ya ayer ganaba el Athletic Club de Bilbao al Mirandés. En esta ocasión el Barcelona se juega con el Valencia ese siguiente puesto para la final. Una final que será muy reñida y donde el Athletic Club de Bilbao hizo una buena nota con el Mirandés. El Barcelona, eso sí, necesita ganar en el Nou Camp para pasar. Eso sí, tiene por delante a Iniesta y a Pedrito, que están recuperados. Y las cosas no marchan nada bien en Málaga. Después de la derrota ante el Granada, el equipo malacitano se ha salido de esas posiciones europeas. Esto ha hecho que suenen las alarmas. Y en este caso, Fernando Hierro, el director deportivo de la entidad azulina, ha comparecido en rueda de prensa y ha hablado de que la situación con el Jeque no hay ningún tipo de problemas. Y mañana tiene la reválida el Unicaja, en este caso de voleibol de Almería, donde va a jugar también para pasar a cuartos de final de la Copa Challenger. El partido se jugará mañana, eso sí, tiene que levantar un 3-1 de la ida que ha perdido y el set de oro. Y ahora vamos a repasar otros asuntos de este día. Don Felipe anima a los empresarios a que pongan su atención en la elevada tasa de desempleo juvenil. El heredero a la corona recuerda a los empresarios la obligación de promover a la juventud. Se cumplen 4 meses de la desaparición de Ruth y José y sigue sin haber pistas sobre su paradero. La familia materna convocaba este miércoles una movilización en Huelva.
Sale al mercado la primera motocicleta eléctrica en España. Un grupo de empresas vascas y navarras han diseñado esta scooter que se comercializará en 2013 en otros países. Rajoy y Rubalcaba se han estrenado en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, el primer cara a cara de la legislatura. El primer mensaje que ha lanzado el presidente del Gobierno ha dibujado un escenario económico muy negativo que es difícil imaginar un punto de partida peor, que la situación empeorará en 2012. Estaba previsto que Rajoy presentara las conclusiones del último Consejo Europeo celebrado en Bruselas, pero el debate ha derivado en los ajustes y reformas. Primer enfrentamiento dialéctico entre Rajoy como presidente del Gobierno y Rubalcaba como secretario general del PSOE. Ha sido en el Pleno para presentar los resultados del Consejo Europeo de la semana pasada. Mariano Rajoy ha hablado de la herencia recibida por el Ejecutivo y del empleo. Ha avanzado que la reforma laboral será amplia, profunda y equilibrada. El presidente del Gobierno ha dicho que la tasa de paro del 22,9% es crítica. Por desgracia, estas cifras no van a mejorar en el corto plazo. Es más, durante 2012 empeorarán. Ello nos obliga a prestar especial atención a facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo. Rajoy ha asegurado que el déficit cero para 2020 cumple con el pacto firmado con el PSOE. Los socialistas aseguran que el acuerdo era del 0,4%. El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido al presidente que vaya a Europa y diga que conviene moderar el ritmo del ajuste. Cada mes que pasa, cada dato nuevo que conocemos nos lleva a la conclusión de que nuestra senda de ajuste es una senda, yo no voy a decir de imposible cumplimiento, porque me parece que no sería razonable, pero es una senda que de cumplir nos va a llevar a una recesión imposible de soportar. Rubalcaba ha instado a Rajoy a presentar ya los presupuestos generales de 2012 para dar confianza a los mercados. En su opinión, el Gobierno retrasa la presentación hasta que pasen las elecciones andaluzas. Y hoy hemos conocido un dato desolador. Muchas familias ya lo están viviendo en sus carnes, millones de familias para ser exactos. Es la pobreza, esa a la que hace algunos años no estábamos acostumbrados, y es que la mayoría de las familias españolas antes vivían bien en el llamado estado de bienestar social. Pero hoy no ocurre lo mismo, más bien lo contrario. La desaparición de la clase media está haciendo que existan o ricos o pobres. Estos últimos crecen rápidamente. Hace un año, 1 de cada 4 españoles, el 25,5%, se encontraba en una situación de pobreza. Hoy en día se ha multiplicado esa cifra. La crisis económica hace mella en nuestro país. 1 de cada 4 españoles se encontraba en 2010 en riesgo de pobreza, un 2% más que el año anterior. Según Eurostat, España es el país de la Unión Europea donde más ha aumentado la tasa de población en riesgo de pobreza, un 3,7% frente al 3% de media en el conjunto de los 27 países. 11,6 millones de personas en España del total de 115,4 millones de ciudadanos europeos que estaban al borde de la exclusión. La Oficina de Estadística Eurostat considera en riesgo de pobreza a personas con unos ingresos menores al 60% de la media nacional. En nuestro país, los más afectados son los menores de edad, seguidos de los ciudadanos en edad laboral y los mayores de 65 años. Entre los Estados miembros, las mayores tasas de pobreza se observan en Bulgaria, Rumanía, Letonia y Lituania. En el otro extremo, la República Checa, Suecia y Holanda. Y un ejemplo de esta situación la vemos cada día en los centros de acogida, lugares en los que personas sin ánimo de lucro dan comida y cobijo a personas que están bajo el umbral de la pobreza. Es la cara más dura de la crisis. Este es el centro municipal de acogida por el que diariamente pasan más de 130 personas, ya sea para comer o pasar la noche. En total, cerca de 90 sin techo duermen en estas instalaciones, un número que se ha visto aumentado en los últimos días debido a la ola de frío. Sí, ahora mismo el centro lo tenemos prácticamente ocupado al 100%, incluso tenemos habilitado por la noche, por si vinieran y estuvieran las plazas ocupadas, que por lo menos se puedan quedar aquí en el centro con una manta y con un café. Este es precisamente el salón de ocio de este inmueble que por las noches se puede convertir, si la situación lo requiere, en cuarto de dormir. Y es que el perfil del usuario del centro es el de un hombre de 38 años de media, con bajo nivel de formación, parado y con relaciones sociales muy reducidas. Yo soy un pueblo de Cantoria, Tierra del Mármol, pero bueno,
Estoy a ver si arreglo las paguicas y ya pues un día me pueda ir a mi pueblo tranquilamente. Porque me quitaron el carro con todas las mantas y ya me vine aquí. Pero antes de irme, que yo lo digo ya, que yo estoy completamente agradecido por lo que la Vega ha hecho por mí, no en esta vez, sino en otras veces también. Pero ahora sobre todo en esta vez más, porque ya estoy peor y después de tirarme 3 meses en un banco público durmiendo, pues estoy aquí y estoy más a gusto con todo, con el trato, con la comida y con todas las personas. En los últimos tiempos y debido a la crisis se ha registrado un aumento del número de personas de nacionalidad española, sobre todo de jóvenes parejas que se han quedado sin nada. Un colectivo que tiene papeles, que tiene pases de residencia y permiso de residencia, pero que con las circunstancias de la crisis se está quedando en paro. Entonces son extranjeros, sobre todo de origen magrebí, y que llevan aquí en España entre una media de 10-12 años. Y otro colectivo que está también aumentando son parejas españolas entre 35 y 40 años, fundamentalmente sin hijos, pero bueno, que son parejas. Ese colectivo también estamos notando que está aumentando mucho más porque se están quedando sin recursos, se quedan en el paro, las familias extensas no pueden ayudarle y se ven abocadas a salir a la calle. El centro dispone de lavandería propia de la que se encarga Sebas, una empleada a media jornada gracias a un programa de inserción del ayuntamiento. También cuenta con un espacio para los talleres, donde se ofrece a los usuarios una zona para poner en práctica sus habilidades. Esto digamos que vienen los que son autorizados por la trabajadora social y se tiran aquí pues desde que yo llego por la mañana hasta la hora del mediodía que se van a comer. Pues hacen actividades, pues mira, ahora estamos haciendo caretas para el carnaval, hacen también restauración de muebles. Por el comedor pasan diariamente unos 130 comensales, una cifra que ha aumentado en los últimos tiempos debido a la crisis, que ha afectado a familias enteras que por diferentes motivos no cuentan con recursos ni para comer. Personas que no sabemos si entienden más o menos de economía, de datos, de cifras o de términos financieros. Lo que piden es un trabajo y muchos de ellos una vivienda. Los jóvenes están viviendo una dramática situación también. Muchos ya han optado por probar suerte fuera de España, con lo que nuestro país se está quedando sin esos diamantes en bruto fundamental para el desarrollo económico de un país. Sobre el empleo juvenil se ha pronunciado precisamente el príncipe de Asturias. Don Felipe ha animado a los empresarios a que pongan la mira en la dura realidad que supone la elevada tasa de desempleo juvenil. El heredero a la corona ha recordado a los empresarios la obligación de promover y reforzar a la juventud mediante el fomento de su educación y la mejora de su preparación y acceso al mercado laboral. También ha subrayado la importancia de articular mecanismos para el apoyo privado a iniciativas de interés general frente a la crisis. Quiero y debo mencionar especialmente a quienes más sufren la crisis. Me refiero a los desempleados y entre ellos a los más jóvenes. Como os dije el año pasado, sois conscientes de que debemos promover y reforzar lo más sensible y valioso para el futuro, que es la juventud, fomentando su educación, mejorando su preparación y facilitando su acceso al mercado laboral. Y retomamos el tema político porque el nuevo Ejecutivo impulsará que los vetos del Senado tengan el mismo valor que los del Congreso. Lo ha anunciado así la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, que ha avanzado que Rajoy comparecerá en la Cámara Alta una vez al mes para participar en las sesiones de control. En el marco del impulso que el Ejecutivo quiere dar al Senado, la vicepresidenta ha avanzado que Rajoy irá una vez al mes a responder las preguntas de los senadores, como hacía su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero, y que los ministros expondrán en la Cámara Alta su programa de medidas en cuanto acaben las comparecencias en el Congreso. Sáez de Santamaría, como ella misma ha precisado, será la encargada el día 28 de este mes de iniciar la ronda de comparecencias de los ministros en el Senado. Desde sus competencias, y es lo que afecta a las relaciones institucionales del Gobierno. Y el Servicio de Estudios del BBVA pronostica una caída del 1,3% del Producto Interior Bruto para este año, pero prevé una recuperación de la economía española el año que viene, con un crecimiento leve del 0,6%, según un estudio titulado Situación de España, publicado este mismo día. Sostiene el estudio que la mayor contracción de la economía llegará entre el primer y el tercer trimestre del año, siendo el periodo comprendido entre abril y junio el peor, por el efecto retardado de las medidas de consolidación fiscal. En cuanto al mercado de trabajo, la entidad financiera estima que la tasa de paro escalará hasta el 24,4% este año 2012.
Y hablamos de un tema que está levantando ampollas en las personas que quieren aspirar a un puesto público en Andalucía. 30.000 estudiantes andaluces se verán afectados por el cambio de temario y las oposiciones a la enseñanza pública. En nuestra comunidad y el País Vasco los exámenes ya habían sido convocados. El Ministerio ha señalado que la decisión se enmarca en el anuncio del Gobierno de establecer un nuevo modelo de acceso a la función docente en España y que eso atañe a los contenidos. Andalucía y el País Vasco eran las dos únicas regiones que ya habían aprobado la fecha para los exámenes, dentro de 4 meses. En el resto de comunidades, excepto Canarias y Madrid, se había seguido la recomendación del Ministerio de Educación de no ampliar las plazas de profesores en la enseñanza pública. Ayer, sin previo aviso, el Boletín Oficial del Estado suprimió los temarios aprobados por el anterior Gobierno en el mes de noviembre y restablecer los de 1993. La Junta de Andalucía ha pedido a la cartera de José Ignacio Wert que rectifique y firme una nueva orden con la que se derogue lo publicado ayer por el BOE. El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, recuerda que nunca antes un Ministerio de Educación había cambiado los temarios de las oposiciones sin consultar previamente a las comunidades. El número 2 de los populares andaluz le responde: la mayoría de los gobiernos autonómicos votaron en contra de los contenidos aprobados en noviembre. Insiste en que el anterior gobierno tuvo 5 años para elaborarlos y no fue hasta el último momento cuando los aprobó. Yo creo que convenía restablecer el interés general, que es el interés de los opositores, que han visto cambiados los temarios en pocos días, de manera ilógica, política, cuando llevan estudiando un mismo temario desde el año 93. Pues yo creo que es una farsa, la confrontación que está buscando el Gobierno es una farsa política, electoral, que desde el punto de vista de los intereses de los opositores, pues evidentemente lo que se ha hecho es restablecer, volver al temario de siempre. Por su parte, Comisiones Obreras no descarta presentar un recurso en los tribunales y denuncian que miles de opositores calculan que unos 30.000 en Andalucía llevan meses estudiando los temarios de noviembre y pagando academias. Y ya en clave de precampaña, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha anunciado que las candidaturas socialistas a las elecciones autonómicas serán consensuadas y de integración. Asegura Griñán que quiere un Parlamento fuerte y que piensa en la alzada de equivocarse. En el acto de presentación del programa electoral ha dicho que el objetivo de los socialistas para el 25 de marzo es transformar el futuro. En medio de una encrucijada histórica sin precedentes, tras más de 3 años de crisis económica, el secretario general en Andalucía, José Antonio Griñán, ha presentado el programa electoral que dará luz verde si gana el próximo 25 de marzo. Con motivo de las elecciones autonómicas, Griñán anuncia que las listas serán consensuadas y de integración. Quiero un Parlamento fuerte para la próxima legislatura y eso se verá en las listas, no le quepa la menor duda. Asegura que pensar en la alzada es equivocarse. Un programa con propuestas realistas que se incluye, según Griñán, en la agenda andaluza para el empleo. Porque es imposible estar en desacuerdo con el vacío o con la nada. Queremos un programa comprometido y participativo. Una economía sólida, competitiva y productiva. Es el principio con el que se inspira este documento, un programa participativo que se articula en 5 ejes para transformar el futuro de Andalucía. Recuperar el empleo a través de una economía renovada y sostenible. En segundo lugar, educación como la oportunidad de mañana. En tercer lugar, buen gobierno, mejor democracia. En cuarto lugar, el valor de lo público, garantías de igualdad y seguridad. Y en quinto lugar, unas finanzas fuertes para reactivar la economía y sostener el estado de bienestar. A partir de hoy se podrá ver en la página web de la Junta. Se pretende que los ciudadanos tomen partida en las decisiones del futuro gobierno andaluz. Y como no, un día más tenemos que hacer referencia de nuevo al caso de los ERE en Andalucía, la trama de corrupción más escandalosa de los últimos tiempos. Les hablamos ahora del segundo fondo de reptiles que conocimos la semana pasada. Y es que el coordinador de política económica del PP, Rafael Carmona, ha asegurado hoy que se dieron 50 millones de euros de forma irregular y sin ajustarse a la norma reguladora. Carmona considera que este dinero no se va a poder recuperar. Durante 6 años, Invercaria manejó un total de 65,3 millones de euros. De estos, solo 16 se concedieron cumpliendo con los trámites exigidos por la ley y el resto, casi 50 millones de euros, se repartieron sin control y de manera discrecional. Es el cálculo que ha hecho el Partido Popular, una cantidad que, apuntan, no se va a recuperar nunca. A las empresas a las que se los dieron
no le sirvió para nada. Y se tienen como pérdida y, por tanto, que nunca se van a recuperar por parte de Invercaria. Según Carmona, la agencia IDEA se ha servido de Invercaria de la misma forma que la Consejería de Empleo se sirvió del IDEA para utilizar el fondo de reptiles. En rueda de prensa, Rafael Carmona ha respondido a la consejera de Presidencia, Mar Moreno, por defender y sentirse orgullosa de la gestión de Invercaria. Tendrá que pedir perdón por lo que dijo ayer y empezar a decir que para qué se pidieron estos fondos. En lugar de sentirse orgullosa, quizás lo que debería haber hecho es leerse el informe de la Cámara de Cuentas a fondo, investigar, en lugar de ocultar y negar. Dice que de este escándalo se va a hablar mucho en el futuro y a fondo, que para la Junta de Andalucía todo es legal hasta el momento en el que deja de serlo. Y como ven, la trama de los expedientes de regulación de empleo se está convirtiendo poco a poco en todo un serial. No solo la partida presupuestaria 31L, rebautizada como Fondo de Reptiles, está bajo sospecha. La 32D, también a través de la partida del Gobierno andaluz, ha desembolsado subvenciones millonarias para cursos de formación. Una de las empresas que ha recibido subvenciones de ambas partidas es Antonio Gálvez Peluqueros. En el registro mercantil aparecen como propietarios desde la Constitución en 1998 Antonio Gálvez Barba y Antonio Jesús Sánchez Mejías. Este último es alto cargo de la Delegación Provincial de Salud de la Junta en Cádiz. Ha recibido más de 5 millones de euros desde el año 2000. La ayuda fue otorgada a principios de 2010. En este momento el titular de empleo era el exconsejero Antonio Fernández, también jerezano, imputado en la causa por prevaricación, malversación y tráfico de influencias. No es la primera vez que una empresa recibe dinero del Fondo de Reptiles y para cursos de formación. Este periódico ya adelantó que el exdelegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado en la trama de los ERE y por pedir una comisión de 450.000 euros a unos empresarios en el caso Mercasevilla. Otorgó en 2009 una ayuda de más de 68.000 euros a Surcolor para el programa de formación profesional ocupacional. Desde el primer escándalo de los ERES, la Junta de Andalucía siempre ha sostenido que fue cuestión de 4 golfos. A día de hoy hay más de 50 imputados, entre ellos 6 altos cargos en el gobierno andaluz. Ahora la Junta da un giro en cuanto a su política llevado a cabo en la trama. El Ejecutivo de Griñán considera nulas todas las ayudas directas a empresas concedidas entre los años 2000 y 2010 con el Fondo para Compañías en Crisis, dotados de casi 650 millones. La Junta inicia el procedimiento para reclamar a empresarios beneficiarios que devuelvan parte de los 65 millones entregados de manera discrecional y sin control a posteriori de subvenciones directas. La decisión significa un vuelco a las tesis del Ejecutivo, que defendió la legalidad de las ayudas. Envió una carta a los empresarios la pasada semana que informaba del procedimiento de revisión de oficio de las subvenciones y les da un plazo de 10 días para que aleguen y presenten los documentos que estimen pertinentes. Fuentes de la Junta matizan que dicho artículo sobre nulidad es la única forma que hay para fundamentar la apertura de una revisión del proceso de subvenciones de ayudas. De este modo, la Junta reclama el dinero entregado a los empresarios, algunos de ellos legalmente, y a otros beneficiados por una trama vinculada a la Consejería de Empleo. Tanto para la magistrada que instruye el caso como para la Guardia Civil consideran ayudas directas algunos seres de subvenciones a empresas con beneficios. Y de nuevo vuelve la polémica en cuanto al hijo de Manuel Chávez, y es que una juez ha pedido investigar la denuncia falsa presentada por el descendiente del expresidente de la Junta de Andalucía, y es que Iván Chávez denunció el supuesto robo de contratos firmados con sus socios y clientes. Desde entonces, la Policía Nacional ha practicado una serie de diligencias para aclarar el supuesto robo. Todas ellas han desembocado en que no hubo ninguna sustracción de hecho. Tanto la Fiscalía como el juzgado consideran que puede tratarse de una denuncia falsa. Han demostrado que el hijo de Manuel Chávez conservaba todos sus documentos, ya que lo conseguido por un periodista era la copia digital de los mismos, que provenía de alguien que había tenido acceso a los contratos. Es más, el comisionista andaluz enumeró en su denuncia algunos contratos que no obraban en poder de los informadores. Los detalles que dio ante la policía sirvieron para que publicaran de nuevo reportajes sobre las actividades mercantiles del hijo del expresidente. Al margen de cómo la documentación profesional llegó a manos de un periodista,
Un grupo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia y Crimen Organizado, UDICO de Sevilla, se dispuso a investigar los negocios, pero estas pesquisas se truncaron en noviembre del año pasado, cuando el jefe superior de la Policía de Andalucía Occidental destituyó al jefe de esta unidad y lo cambió de destino en un ambiente de presiones críticas por investigar al hijo del entonces vicepresidente tercero del Gobierno. Y más cosas, varias sentencias han tumbado la ley de reordenación del sector público andaluz. Ahora lo ha hecho mediante una resolución del director gerente del SAE y en la que dicta varias instrucciones para sortear la decisión del Alto Tribunal andaluz. Varias sentencias han tumbado la ley de reordenación del sector público andaluz. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que el pasado 15 de noviembre acordó la suspensión cautelar de la integración de personal extinta en la FAFE en el Servicio Andaluz de Empleo. La Junta ha tardado más de 2 meses en acatarla. Ahora la ha hecho mediante una resolución del director general del SAE sin firmar y en la que dicta varias instrucciones para sortear la decisión del Alto Tribunal andaluz. Y es que al parecer el gobierno andaluz está sorteando la suspensión cautelar del personal. Para empezar, el personal externo pasa a llamarse personal subrogado y convive con funcionarios y personal de la Junta de Andalucía. La instrucción señala que los enchufados no podrán ejecutar potestades públicas, pero que convivirán en el mismo espacio que los funcionarios. Tendrán acceso a los medios informáticos y documentales precisos para el ejercicio de sus tareas. La instrucción les reclama deber de reserva, discreción y buena fe contractual. Y en tribunales hablamos del juicio al juez Garzón, que queda visto para sentencia. Por tanto, fin a la última sesión del juicio por investigar los crímenes del franquismo. La última palabra la ha tenido el propio Garzón, quien tiene abierto 2 procesos judiciales que le pueden costar su expulsión de la carrera judicial. Visto para sentencia. A 9 minutos de las 3 de la tarde, el presidente del tribunal marcaba el fin de la última sesión del juicio por investigar los crímenes del franquismo. Antes, la última palabra la ha tenido el propio Baltasar Garzón, acusado de un delito de prevaricación en el caso de la memoria histórica. El magistrado ha señalado que su conciencia está tranquila, defiende su investigación como apoyo a las víctimas. Para el juez actuó así por creer que son crímenes contra la humanidad. Según el fiscal Luis Navajas, Garzón dictó resoluciones incorrectas y equivocadas, pero no delictivas. Para Navajas, un fallo condenatorio tendría un efecto devastador y atentaría contra la independencia judicial. Se trata del segundo proceso por el que el juez Baltasar Garzón se sienta en el banquillo del Alto Tribunal, para enfrentarse así a una posible expulsión de la carrera judicial. Durante estos días han acudido al tribunal familiares de las víctimas del franquismo, que han relatado las mayores atrocidades de la represión.